Otro de los temas muy importantes en el desarrollo de aplicaciones en Android es el sistema de compilación. Android toma por defecto un sistema que se llama Gradle. Gradle es una herramienta externa a Android Studio que nos permite compilar nuestra aplicación, compilar nuestros recursos, empaquetarlos, generar un archivo distribuible, gestionar las diferentes configuraciones de nuestra aplicación, ¿sí? Porque nuestra aplicación la podemos compilar y querer compilarla para debug y que corra en un dispositivo de prueba, o queremos compilarla para release y que salga al store, o incluso queremos distribuirla entre múltiples stores, ¿sí? Por ejemplo el store de Google, el store de Huawei, el store de Sony, el store de Samsung, y en cada uno de esos stores tienen que tener algún parámetro, alguna configuración, algo diferente. Entonces toda esa gestión de configuración, además de la compilación, se hace a través de archivos Gradle. Como te dije, Gradle es un sistema que se utiliza por fuera de Android Studio, ¿sí? Es una herramienta que la puedes encontrar incluso en desarrollo de backend en Java, por ejemplo. Existe Maven, pero también puedes utilizar Gradle. Bueno, en Android lo mismo. Y al ser una herramienta externa al Android Studio y al Android SDK, lo bueno es que Gradle lo vas a poder ejecutar en otros entornos que no sean de desarrollo. Por ejemplo, podrías tener un entorno de integración y despliegue continuo que reciba modificaciones de tu código fuente a través de un hook, ¿sí? Cuando vos haces un push, recibe ese hook. Ese hook puede disparar acciones de Gradle que compilen, que prueben tu aplicación, que generen un empaquetado y que las distribuyan de forma automática. Toda esa automatización se puede hacer con Gradle. ¿Cómo funciona la compilación de una aplicación en Android utilizando Gradle y el plugin que Gradle tiene para Android? Bueno, básicamente se toman dos fuentes de información. La primera es el módulo de la aplicación. Ese módulo de aplicación está compuesto por el código fuente y el resto de los recursos de la aplicación, ya sean layouts, strings, definiciones, iconos, imágenes, archivos que dejaste en la carpeta RAW para poder leer después. Todo eso que vos codificás y que está en tu aplicación de Android, eso es el Application Module. Y por el otro lado existen las dependencias, que pueden ser bibliotecas que estén dentro del mismo proyecto, ¿sí? O sea que son otros módulos, o que pueden ser archivos, y los archivos pueden ser archivos jar, que son los archivos estándares de biblioteca Java, o los AR, que es el equivalente pero de Android. Todo eso pasa por el compilador y por el plugin de Gradle que toma todos esos recursos y los compila. Y una vez compilado, va a generar dos cosas. Por un lado, genera los recursos precompilados. Compilados directamente. Y por el otro lado, genera los DEX files. Los DEX files son código bytecode, ¿sí? Que ejecuta la máquina virtual que corre en Android. Android, al igual que las aplicaciones en Java, las aplicaciones en Android corren sobre una máquina virtual. ¿Por qué se da esto? Porque los teléfonos Android y los dispositivos Android tienen distintos hardware, tienen distintos CPUs, con diferente arquitectura, con diferentes recursos. Entonces, para que la aplicación se garantice de que corre bien en todos los sitios, lo que se implementó fue una máquina virtual, que en principio era la máquina virtual de Java y después cambió por la máquina de Dalvik, y esa máquina virtual hace de intermediario entre un lenguaje que se llama bytecode, que es el mismo entre todas las plataformas, y los recursos del sistema operativo que están por debajo, que son específicos de cada arquitectura. Entonces, eso parece muy complejo, pero básicamente nuestro compilador no compila código fuente como una aplicación de C, por ejemplo, sino que compila a un código intermedio que se llama bytecode, ¿sí? Y esos son los famosos DEX files, ¿sí? Todo eso corre sobre la Dalvik VM, Virtual Machine. Entonces toma esos dos archivos en el proceso y esos dos archivos, esos distintos archivos que tenemos, tanto los de recursos como los DEX files, van a pasar luego por un proceso de empaquetación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos construir un artefacto. Un artefacto tiene que, además de tener los recursos y el código fuente, tiene que tener un montón de metadata que le diga qué es ese artefacto, cuáles son los recursos dentro de ese artefacto, cómo funciona. Y todo ese proceso lo hace el empaquetador de APKs, ¿sí? Entonces, ese empaquetador de APK puede producir, por ejemplo, un APK que es un artefacto sin firmar. O puede producir un APK firmado, ¿sí? Nosotros cuando queremos distribuir aplicaciones a través de las tiendas, a los artefactos los tenemos que firmar con un par de claves para que después la tienda pueda verificar que realmente somos nosotros los que emitimos ese artefacto y los que lo ponemos a disposición de los usuarios.
Y esa firma se puede hacer con claves de debug para hacer pruebas y distribuirle un artefacto a un amigo o a un grupo de compañeros, o con unas par de claves de producción. O puede estar sin firmar también. Entonces, el proceso de empaquetar toma, por un lado, los DEX files y los recursos, y por el otro lado, si lo necesita, el par de claves, y con eso genera el empaquetado, genera la metadata y nos entrega un archivo que ya podemos distribuir en cualquiera de los ambientes que hayamos creído. Ahora, ¿cómo se ve un archivo APK por dentro? ¿Sí? Porque, bien, tengo el código fuente y tengo un entregable. ¿Y cómo llego más allá de todos estos procesos? Bueno, ese código fuente se termina traduciendo en esto que vemos aquí adentro. ¿Sí? Este es el interior de un archivo APK, donde podemos ver dos archivos DEX, o sea que estos dos archivos contienen las clases, contienen nuestra aplicación. Bien, podemos ver res, una carpeta de recursos, una carpeta de utilitarios de Kotlin, porque tenemos código Kotlin, más archivos DEX y un Android manifest. Es decir que el manifest de toda la vida que empezamos a conocer cuando iniciamos el curso también está presente en el APK, porque el sistema operativo recurre al manifest para conocer la aplicación y conocer qué clases hay ahí adentro y qué recursos tiene y qué permisos expone. ¿Cómo es? Bueno, perdón, antes de pasar al manifest. Tenemos carpeta de recursos, ¿sí? Pero, ojo, que los recursos no son exactamente los mismos recursos que definimos en código fuente. Como pasan por el proceso de compilación, también se compilan. Se compilan, se verifican y terminan así. Por ejemplo, este es el layout de main. El layout de main, como lo vemos acá, tiene definido el constraint layout. No es nada nuevo, lo teníamos en el layout. También tiene un text view, pero hay algunas propiedades que están resueltas y que ya no están más en referencias a valores o en constantes. Por ejemplo, Hello World era un string, era una cadena de caracteres que teníamos definido en un archivo de strings. Y acá ya lo encontramos compilado, ¿sí? Compilado y puesto entre comillas en el valor. Pero después también vemos cosas raras. Cuando nosotros definimos el ancho y alto de los componentes, utilizamos palabras como por ejemplo matchParent o grabContent. Pero aquí sin embargo vemos números enteros. Esto es porque el proceso de compilación cambió esas palabras, que son muy fáciles para nosotros de ver, de entender, por números, que son más fáciles de entender para el compilador, ¿sí? Para la máquina que lo ejecuta. Y son más fáciles de comparar incluso. Es más fácil comparar dos números enteros que dos cadenas de caracteres. Entonces pues aquí que por ejemplo esto eran matchParents y transformaron en -1, y esto eran grabContents y los transformó en -2, y aquí tenemos una referencia a los padres, ¿te acordás? Porque este elemento iba hacia los padres, y aquí transformó en 0, 0 y 0. Distintas manipulaciones que hace el proceso de compilación para transformar nuestro código fuente, que es legible por nosotros, a código intermedio, bytecode, que es legible por la máquina virtual. Ahora sí, vamos al manifest. Este es el manifest que está dentro del APK. Es similar te diría casi un 80-90% al manifest que nosotros definimos en código fuente, pero tiene algunas particularidades. Por ejemplo, nosotros en nuestro manifest nunca definimos min SDK o target SDK. Eso no lo definimos nunca. Sí definimos nuestra aplicación, sí, pero por ejemplo estos dos valores no. Y si miramos un poco más en profundidad, nuestro manifest tiene las actividades, pero también tiene providers y también tiene un servicio. Y yo en la aplicación de Room, de ejemplo, nunca definí ni providers ni servicios. Esto es porque este manifest es el resultado de mergear, de combinar todos los manifests de todas las bibliotecas y dependencias que tiene mi proyecto con mi propio manifest que tiene mi código fuente. Es decir, que el manifest que va en el APK no es el del código fuente, sino que es la combinación de todos los manifests que están, el que yo escribí, más indirectamente el de todas mis dependencias. De hecho, Room necesita implementar, por ejemplo, un servicio que está definido aquí, y este servicio yo nunca lo utilicé. Y Room nunca me pidió que yo lo defina, sino que está definido en el manifest de la biblioteca de Room y se combinó a la hora de generar el entregable. Bien, ahora los otros parámetros que no salen de las bibliotecas pero están en el manifest, como el target SDK y el min SDK, ¿de dónde salen? Bueno, Grail tiene un montón de archivos dentro de nuestro proyecto que le sirven de soporte para entender cómo es nuestro proyecto, cuáles son sus dependencias, cuáles son sus parametrizaciones y con eso poder ejecutar sus tareas.
En Android, el build.gradle de nuestra aplicación, de nuestro módulo, define el espacio de nombre, con qué SDK se compila, cuál es la mínima versión, la versión target, o sea, la versión a la cual aspiramos que nuestra aplicación corra, el número de versión de nuestra aplicación, tanto en formato de número entero como en formato semver, que es el legible por el usuario, y un montón de particularidades más. Si es compatible con Java 8, si hay release, si hay buildeos de tipo release, si hay buildeos de tipo debug, cuáles son las parametrizaciones de cada uno de esos tipos de builds, en fin, eso se define todo aquí. Incluso las dependencias. Las dependencias también las definimos en el build.gradle de nuestra aplicación. Por ejemplo, acá yo estoy implementando, que en realidad es incorporando, dependencias que tienen que ver con Android X, con compatibilidad, con Material Design, con herramientas de test unitario, que ya vamos a ver, y aquí, por ejemplo, estamos implementando Room, el runtime de Room y algunas bibliotecas adicionales de Room que nos permite, por ejemplo, manejar corrutinas o que nos permite al Kotlin Annotator Preprocessor preprocesar todas nuestras directivas. En fin, un montón de cosas van aquí. Y de esto es de lo que se nutre Gradle, ese es el punto clave. De esto se nutre Gradle para poder generar y correr todas las tareas que tiene definidas Gradle. ¿Dónde están los archivos Gradle? ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo podemos manipularlos? Bien, si vos ves en tu Android Studio, en el navegador que está a la izquierda, vas a ver en la parte superior, ¿sí?, la definición de todos los directorios que componen tu aplicación. El manifest, las carpetas de source code y las carpetas de recursos. Y abajo vas a tener una sección que se llama scripts de Gradle, donde vas a encontrar el build.gradle de todo el proyecto, el build.gradle de tu módulo, ¿sí?, porque tu proyecto puede tener múltiples módulos. En este caso, nuestro proyecto tiene un solo módulo. Y las dependencias se aplican sobre el módulo y las configuraciones de release, debugs y versiones de SDK van sobre el módulo, no sobre el proyecto. Y después otros archivos de propiedades y de ajustes que le dicen, por ejemplo, en qué directorio tenés el SDK de Android y algunas cuestiones más, ¿sí?, cuál es la versión de Gradle que se tiene que descargar, un montón de dependencias, pero todo eso lo vas a encontrar en esta parte. Te dije que Gradle era un sistema que trabaja independientemente del SDK de Android, ¿sí?, y que tiene un montón de tareas. Bueno, si vos desde la línea de comando, por ejemplo, escribís Gradle w espacio task, ¿dónde está tu proyecto?, vas a poder acceder a toda la lista de tareas que Gradle tiene para tu proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que nosotros tenemos una tarea que se llama clean, ¿sí?, que borra todo el directorio donde se compilaron las cosas. También tenemos, por ejemplo, una tarjeta assemble que combina todas las salidas del proceso de compilación. Tenemos una tarea de build. Tenemos aquí una tarea para instalar una build de debug. Tenemos un montón. Tenemos lint para chequear el código fuente. Tenemos test para correr los tests. Digo, hay tareas para empaquetar. Todas las tareas que vos quieras conocer que tiene tu aplicación y que te van a permitir desde compilarla hasta llevarla al store, las puedes hacer por línea de comando. Aunque el IDE, Android Studio, también te permite ejecutar todas estas tareas desde el IDE. Por último, quisiera comentar algo que vimos en Gradle, pero que es muy importante y que a veces genera confusión. Hay 3 referencias a distintas versiones del SDK en nuestro proceso en nuestro Gradle, incluso en nuestro manifest. Una es el min SDK, la otra es el target SDK y la otra es el compile SDK. La regla de oro dice que la fórmula matemática que vos tenés que acordarte es esta. El SDK mínimo tiene que ser menor o igual a la versión de target y tiene que ser menor o igual a la versión de compilación. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, el min SDK es la versión mínima en la que esperamos que nuestra aplicación corra. Si la bajaste por el store no te va a dejar descargarte una aplicación en un teléfono el cual no cumple con el min SDK, ¿sí? No te va a dejar. Si es superior al min SDK, sí, pero si es inferior, no. Y si querés instalar la aplicación en un teléfono y tenés otro min SDK, también vas a tener problemas. El Target SDK es la versión a la cual nosotros aspiramos que nuestra aplicación corra. Es la versión del SDK con la que pensamos nuestra aplicación, ¿sí? Generalmente uno intenta que esa versión sea la más reciente, la última, estable y disponible, ¿sí? Entonces eso te da una idea de qué tan actualizada está tu aplicación, ¿sí? Porque quiere decir que es una aplicación que está pensada para la última versión de Android y que después por retrocompatibilidad podrá soportar versiones anteriores.
Y Compile SDK es la versión del SDK que utiliza Grail para obtener las herramientas de compilación y compilar tu código. Además de eso, generalmente, en 99.9% de los casos, el Target SDK es igual al Compile SDK, o a eso deberíamos aspirar. Entonces eso reduce un poco a que Min SDK es la mínima versión y Target SDK es la versión a la cual aspiramos, ¿sí? Pero esta regla siempre se tiene que cumplir. Te invito a que revises en el apartado que tenemos al final con referencias los links que hay sobre Grail para entender un poco más de lo que es Grail. ¿Sí? La parte fundamental sería el manejo de dependencias y la configuración del proyecto, pero eso ya va a cubrir casi el 80% de tus necesidades en cuanto a iniciar tus pasos en Android y entender qué es Grail, cómo funciona y cómo te ayuda.